Bienvenidos y muy buena tarde a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a abarcar el contenido de la guía número 5 del curso de lectura y redacción. El día de hoy vamos a hablar sobre las monografías. Entonces vamos a dar inicio. Muy bien. El término monografía pues ha sido bastante extendido últimamente, o sea, lo utilizamos nosotros mucho o lo hemos escuchado mucho en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, eh, principalmente cuando nosotros estamos investigando o hablando sobre un tema en particular. Entonces nosotros podemos encontrar esta palabra. La monografía básicamente es un texto informativo y crítico, es decir, que uno de sus propósitos es precisamente brindar información sobre un tema en específico, un tema dado. Por ejemplo, en el curso de lectura y redacción, yo quiero que ustedes me hablen sobre los géneros literarios. Entonces, en una monografía, ustedes lo que van a hacer es informar, transmitir información sobre ese tema que se les asignó. Crítico. Crítico porque se requiere de un proceso de análisis de la información que se toma, de la información que se encuentra. Eh, Dependiendo del tipo de monografía, lo vamos a ver un poco más adelante, pues hay algunos que no son tan solo de copiar y pegar, sino también podemos nosotros ir realizando un análisis de la información que estamos encontrando sobre el tema que se nos asignó. Eh, entonces, siguiendo con el concepto, con la definición, nos dice que es un texto informativo y crítico donde se organizan datos sobre un tema. Es decir, que para realizar una monografía, primero tengo que realizar un proceso de selección de la información que yo voy a utilizar. Por eso mismo, la semana pasada en la guía número 4, ustedes veían lo que eran las fichas bibliográficas, donde pues la intención es que si a ustedes se les asigna un tema, hablemos nuevamente de los géneros literarios, ustedes antes de plasmar esa información, pues van a buscar todos los libros, todas las revistas, artículos, páginas de internet que les puedan ayudar a conseguir toda la información. Realizan ustedes sus fichas bibliográficas para ordenar y saber qué fuentes o qué libros son los que van a utilizar y luego ya pasan a revisar esas diferentes fuentes, es decir, a leer, a extraer la información que necesitan para luego plasmarla en su monografía. De acuerdo. Hay diferentes tipos de monografías. En este caso, pues vamos a hablar sobre tres. Las primeras son monografías de compilación, que lo que se hace es una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es decir, que ya realicé mis fichas bibliográficas, es decir, ya tengo las fuentes que voy a consultar, los libros, revistas, y lo que voy a hacer es irlas leyendo para que de esta manera pues yo pueda hacer un análisis, una crítica sobre lo que dicen los autores, sobre lo que dicen las personas, sobre el tema que pues a mí se me asignó para investigar o para realizar el trabajo. Hay monografías que son de investigación, donde pues lo que se hace es trabajar con un tema nuevo, algo que quizás yo no conozco y que lo que voy a hacer en este caso es buscar la información, tomar todo lo que pueda y colocar en mi monografía toda la información que yo vaya encontrando sobre los temas, ¿verdad? O sobre lo que yo esté investigando.
Tengo monografías que son de análisis, a estas se les llama también de análisis de experiencia. Las de análisis de experiencia son utilizadas muy comúnmente en carreras que son muy prácticas. Hablemos de personas que están estudiando, por ejemplo, medicina, personas que están en carreras que son muy prácticas como ingenierías industriales, como arquitectura. Si hablamos a nivel medio, por ejemplo, aquí en Guatemala, las carreras técnicas como mecánica, como electricidad, como computación, donde pues ellos realizan un tipo de práctica o donde ellos realizan prácticas y entonces en esta monografía lo que se trata de hacer es juntar todas las experiencias que los estudiantes han tenido en su carrera, por ejemplo, un enfermero o un médico cuando tiene sus primeras prácticas. En una monografía de análisis de experiencia, lo que ellos hacen es plasmar lo que aprendieron, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que ellos hubieran querido mejorar, qué más quisieran aprender. Es decir, todo esto es lo que se puede hacer. No solo se basa en libros, revistas, sino también se puede basar mucho en la experiencia de las personas que realizan el trabajo. De acuerdo. Estos entonces son los tipos de monografías que se pueden trabajar. Por lo regular, una monografía va a tener una estructura que pues es básicamente una introducción, un desarrollo del contenido y una conclusión, pero también se da una estructura, es decir, como un índice de cuáles son los elementos que debe de tener la monografía. En este caso, pues hay algunos pasos que van a variar en cuanto al lugar en el que van a estar ubicados. Por ejemplo, el primero, que es un agradecimiento o dedicatoria, nos dice que es opcional, o sea, no siempre lo vamos a agregar, sino que esto se agrega más que todo cuando son trabajos investigativos un poco fuertes, que llevan más tiempo, o cuando hablamos, por ejemplo, a niveles superiores, aunque si ustedes pues gustan hacerlo, también pueden realizar esta situación. En el agradecimiento o dedicatoria, pues como lo dice, se dedica o se agradece a personas por el apoyo, por la compañía, por diferentes situaciones en el proceso en el que se realizó la monografía. Es lógico que si a nosotros nos piden una monografía académica corta que nos llevó una semana o unos 5 días, y nos piden constantemente hacer la misma tarea, no voy a estar agradeciéndole cada vez y cada vez y cada vez. Entonces, por eso les digo, por lo regular, el agradecimiento o dedicatoria se deja para trabajos que son mucho más extensos o en un grado un poquito superior, pero por lo menos sabemos que sí se puede agregar. Muy bien. Luego va un título, portada o como comúnmente nosotros lo conocemos, una carátula, donde lo que se va a ir agregando pues es la información de nosotros, del plantel, del tema que estamos investigando. Entonces básicamente eso es lo que hay que agregar en el título o portada, que es la información personal para poder identificar quién y dónde se realizó la investigación oportuna. Tenemos también la tabla de contenidos, que es lo que comúnmente nosotros llamamos también índice. En este, pues lo que vamos a colocar nosotros es el orden, la estructura que va a tener nuestro trabajo a fin de que la persona que esté leyéndolo pueda ubicarse claramente y decir, bueno, este trabajo tiene este tema, este otro tema, entonces es más fácil para la persona que si solo está buscando una parte o un tema entre todos, lo va a encontrar más fácil porque está en el índice o en la tabla de contenidos.
También pueden agregarse índices de cuadros, de gráficas y figuras. Esto se da cuando los trabajos ya son un poco más extensos y se agregan imágenes, ilustraciones, gráficos estadísticos, se agregan, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Diagramas, cuestiones de ese tipo. También podemos hacer un índice para que la persona, si está buscando específicamente una de estas tablas, uno de estos cuadros o dibujos que nosotros tenemos ahí, en el índice lo puede encontrar y pues ya va a ir más fácilmente a nuestra monografía. Cuando nuestras monografías son un poco más pequeñas, o sea, son más que todo investigativas, entonces simplemente se agrega lo que es la tabla de contenido, el índice del trabajo. Luego de la tabla de contenidos o de los índices, vamos a agregar lo que es la introducción o generalidades del trabajo. Recuerden ustedes que en la introducción lo que se tiene que tratar son los aspectos más importantes que se van a abordar en el resto de la monografía. La presentación del tema, generalidades es hablar de manera, a grandes rasgos de qué va a tratar el trabajo, plantear el tema para que la persona se sienta interesada y diga, ay, qué bonito, qué interesante se ve este trabajo. También podemos nosotros decir por qué elegimos ese trabajo o cuál es nuestro objetivo al realizar esa investigación que yo estoy haciendo. En fin, podemos nosotros ir agregando todo eso que llame la atención de la persona que está leyendo y presentar entonces de qué va a tratar el resto de trabajo que tenemos ahí, ¿verdad? Si estamos hablando o si estamos nosotros haciendo una monografía sobre, por ejemplo, un problema social, nosotros podemos también ahí hablar del tema y delimitarlo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo voy a hablar sobre el tema de la violencia, pues el tema de la violencia es un tema un poco grande, complejo, yo voy a tomar solo una pequeña parte y me voy a centrar en, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Entonces, también en la introducción, yo puedo aclarar eso, que el tema general es la violencia, pero yo me voy a centrar en uno de los aspectos o en uno de los subtemas que yo tengo del tema general. Lo mismo sucede, por ejemplo, con temas como hemos visto otras veces, la contaminación, que como hay distintos tipos de contaminación, yo puedo centrarme solo en un tipo. Entonces, en la introducción yo también puedo decir que mi trabajo se va a centrar solo en la contaminación auditiva porque es una de las que no se habla comúnmente. O sea, yo puedo explicar mis motivos ahí también. Luego de realizar la introducción, también podemos nosotros, bueno, aquí tendríamos nosotros que realizar el desarrollo temático, es decir, el cuerpo del trabajo, donde ya vamos a colocar ahí nosotros toda la información que anteriormente buscamos. Ya aquí vamos a colocar todo lo que encontramos en nuestras páginas, en nuestros libros y la vamos a ir plasmando en orden. Recuerden ustedes que todo trabajo tiene que ir bien estructurado y bien ordenado, que si voy a hablar sobre un tema, tiene que tener también una estructura o tiene que tener un orden específico que me ayude a poder entenderle mejor o que la persona entienda mejor lo que estoy queriendo, lo que quiero transmitir. Aquí puedo yo copiar la información de otras personas, ¿verdad? Puedo citar, en este caso, recuerden que también ya vimos el proceso para realizar citas, entonces yo puedo escribir mi opinión, escribir lo que yo pienso e irlo reforzando con frases de los autores de quienes yo tomé la información. Entonces, es muy importante eso,
que si nosotros estamos tomando las ideas de otra persona, pues que lógicamente siempre citemos para evitar caer en temas o en aspectos como el plagio. También tenemos reseñas bibliográficas donde nosotros podemos hablar, por ejemplo, de, ¿qué les digo yo? De la opinión de otros autores en otros libros. Aquí pues ya no estoy hablando específicamente del tema, sino que ya puedo decir en el libro, en su libro, la niña que bebió luz de luna, Kelly quiso transmitir cómo es que funcionan las relaciones entre la familia, la importancia de decir siempre la verdad. O sea, yo puedo hablar y abarcar lo que dice un autor con respecto al tema que yo estoy investigando. Conclusiones. En las conclusiones recuerden ustedes que es lo que nosotros comprendimos, lo más importante que nosotros tomamos o que nosotros captamos sobre un determinado tema. Entonces, en la conclusión, recuerden, vamos a sintetizar. No voy a copiar, no voy a resumir, sino que voy a tomar las ideas principales de lo que estoy leyendo y de este modo lo voy a escribir con mis propias palabras. Lo más importante que yo encontré en toda mi investigación lo voy a plasmar en la conclusión para poder cerrar el tema. En este caso, nosotros podemos hacer algo llamado inferir. Es decir, tomar o sacar nuestras propias conclusiones sobre algo que yo leí. Si yo leí el libro este de la niña que bebió luz de luna, entonces, ¿qué conclusiones puedo tomar yo de esa historia? Un ejemplo es lo que les estaba diciendo, la importancia de la familia, la importancia de decir siempre la verdad, entre otros. Entonces eso puede ayudarme también a realizar mi conclusión o mis conclusiones de manera adecuada. Puedo agregarles recomendaciones en caso de que lo considere como necesario o que me lo soliciten. Puedo yo realizar recomendaciones sobre algo que me haya dado cuenta que deba de mejorar o que pueda mejorar en mi investigación. Y por último, la bibliografía, que como ya hice mis fichas bibliográficas, ya sabía de qué libros iba a tomar la información, entonces ya solo tomo esa información y la voy a escribir en el formato que corresponda, dependiendo de cuál sea el que me pidan. Por ejemplo, si es en Norma Zapa, de la 7ª edición, que sería la que se está utilizando ahorita, qué orden o de qué forma voy a ordenar todos los datos y los voy a dejar al final de todo mi trabajo para que de esta manera entonces las personas sepan quiénes fueron las personas que me inspiraron para escribir mi trabajo. Y básicamente pues eso sería la estructura y cómo se realiza una monografía. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro el tema. Por cualquier duda, saben que pueden comunicarse conmigo en los horarios establecidos. Deseo que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, señor.